9 puntos. ¿Quieres que empecemos? Adelante. Correcto, pues vamos adelante para empezar a tiempo. Buenas noches a todos. Continuando con nuestro programa de académico de la región centro de la Academia Mexicana de Pediatría, hoy martes 27 de mayo de 2025, contamos con la presencia de un excelente ponente, el doctor José Fernando Huerta Romano, que nos presentará el tema Situación actual de la resistencia de antimicrobianos. Les recordamos que este programa de la Academia Mexicana de Pediatría se lleva a cabo en conjunto con la Academia Mexiquense de Pediatría, representada por el doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, y el recién formado capítulo Puebla de la misma Academia Mexicana de Pediatría, representado por el doctor Enrique Girón Huerta. Ambos nos acompañan. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. eh, También les recordamos que ya que tiene reconocimiento del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría con fines de recertificación. Les voy a leer una pequeña semblanza del doctor Huerta Romano, que es muy amplia, pero hicimos un resumen. El doctor Huerta Romano es médico cirujano y partero, pediatra e infectólogo pediatra, maestro en ciencias con opción a microbiología médica. Ha cursado diversos diplomados, entre ellos docencia médica, atención integral en medicina de adolescentes, alta dirección y administración en servicios de salud, ética, legalidad y derechos humanos, entre otros. Ha sido asistente, profesor y organizador en más de 300 foros académicos locales, nacionales e internacionales. Es miembro titular, ex tesorero y ex coordinador de la región centro de la Academia Mexicana de Pediatría. Expresidente de la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y de la Sociedad de Pediatría del ISSSTE y otras agrupaciones pediátricas. Tiene más de 50 artículos publicados. Es autor, coautor y colaborador en libros de pediatría e infectología, asesor de tesis de pre y de posgrado, coordinador de enseñanza e investigación en el Hospital Regional de Puebla del ISSSTE de 2015 a 2017, subdirector de Vigilancia Epidemiológica, director en Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica y asesor de la Dirección de los Servicios de Salud del Estado de Puebla en 2019 a 2021. Secretario de Salud y coordinador de los Servicios de Salud en el Estado de Puebla de 2021 a 2023. Tiene más de 40 años de docencia en pregrado y posgrado, destacando ser profesor titular de la especialidad en infectología en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y actualmente profesor investigador de tiempo completo en infectología en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dejo con ustedes al doctor Huerta Romano. Muchas gracias, Pepe, por estar acá y acompañarnos en este programa académico de la Academia Mexicana de Pediatría. Y adelante, por favor. Muchas gracias. Y por el contrario, yo soy el agradecido por la gran oportunidad de que a través de la Academia Mexicana de Pediatría pueda llegar a excelentes amigos que estoy viendo en pantalla sus nombres, algunos de ellos que están en Oaxaca, otros en Puebla, otros en otras partes del interior del país, que a quienes les agradezco que se estén conectando y espero poder reunir las expectativas en esta presentación de acuerdo al tema y a cómo se está planteando este tema, un tema de mucha profundidad respecto a la importancia, al impacto que tiene actualmente en el mundo y en el cual nosotros nos vemos obligados a reflexionar en algún momento de nuestra trayectoria profesional y académica, qué estamos haciendo o qué podemos hacer para tratar de mitigar el daño que está causando este problema. Yo voy a apagar mi cámara y me voy a dedicar exclusivamente ahorita a la pantalla que ya estoy compartiendo en donde espero que se vea adecuadamente la presentación. Estamos hablando de la situación actual de la resistencia antimicrobiana, que para fines de facilidad la vamos a denominar como RAM. Así de esa manera podemos estar hablando. Y voy a iniciar y poner en contexto qué es lo que está pasando actualmente. Ustedes pueden visualizar en pantalla una receta ejercida por un médico N, vamos a decir Juan Pérez, médico cirujano y partero, médico general, en donde lo que podemos apreciar en esta receta a vuelo de pájaro
Es que es un paciente de 2 meses, 8 días que pesa 10 kilos 200. Desde ahí ya empezamos con los problemas respecto a lo que va a ser la valoración de este paciente. Y luego, a fin de destacar estrictamente lo que es el antibiótico, hablamos de faringitis aguda no especificada, a la cual le aplican amicacina, que para fines prácticos no tendría ninguna razón de ser, pensando primero en las principales etiologías de infecciones respiratorias altas que son virales, y aún en el supuesto de que fuera bacteriana, amicacina no tiene nada que hacer contra estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo viridans o alguna otra de las estreptocasias que pudieran estar infectando la garganta de cualquier paciente. Y no conformes con eso, aparte, vean ustedes, aplica antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos. Estamos hablando de dexametasona, de naproxeno, de paracetamol. Además de que por su edad de 2 meses, vean ustedes, no sé qué función buscaban en una faringitis aguda con dextrometorfano, guaifenicina, ¿sí? Y más allá de ello, pues a hidratarlo. Entonces nos damos cuenta de qué es lo que está realmente sucediendo en nuestro medio y esto es más frecuente de lo que pensamos. Desafortunadamente no tenemos acceso a todas las recetas, pero para fines de muestra basta un botón, ¿verdad? Para entender que no estamos haciendo bien las cosas. Y creo que esto va para los que nos dedicamos ya ahora actualmente a la docencia, a la posibilidad de considerar que tenemos que formar mejores generaciones de médicos para evitar este tipo de problemática que lo único que lleva es justamente al problema que ahorita les voy a presentar. Hablamos de ámbito comunitario, como lo que expresa esta receta, pero también hablamos de lo que sucede al interior de los hospitales. Todos quienes están aquí presentes seguramente en su vida profesional han visto casos muy diversos de aquellos pacientes que ameritan tratamientos antimicrobianos muy diversos, de muy amplio espectro, muchos de ellos, por las condiciones de infección que privan al interior de los hospitales, sobre todo los hospitales de alta complejidad en donde se exacerba este problema de las resistencias microbianas justamente por la alta especialidad, la alta complejidad que priva en muchos de estos hospitales. Infecciones por estafilococo, por Pseudomonas aeruginosa, intrahospitalarios, por Candida albicans, por estafilococos no coagulasa negativos, en fin, una gran cantidad de problemas infecciosos que una vez que se comienzan a documentar, y aquí quiero resaltar las fechas. Vean, este es un cultivo de una fístula con fecha 2005, en donde podemos ver un reporte de Pseudomonas aeruginosa, en donde el antibiograma, vean ustedes, marca puras R. Estamos hablando de 2005 y cuando vemos los antibióticos antiseudomónicos, vemos que incluso las concentraciones inhibitorias mínimas están muy altas para este tipo de microorganismo, una Pseudomonas aeruginosa pues prácticamente resistente a todo. Y se repite eso en 2006 en otro paciente, estamos hablando de un año después, en donde también tenemos Pseudomonas aeruginosa, seguramente en un paciente muy grave porque tiene también aislada Candida glabrata entre sus identificaciones en cultivo bronquial, pero vean ustedes más allá de la importancia clínica que le estén dando quienes la manejan en este momento. Estamos hablando de una bacteria que está prácticamente comportándose como multiresistente, si acaso una sensibilidad intermedia a micacina. Ya más avanzados, por ahí del 2011, comienzan a reportarse ya, incluso en las pruebas en los sistemas automatizados, BITEC, cepas diferentes ya con Acinetobacter baumannii, con Escherichia coli, con Pseudomonas, en donde al hacer los antibiogramas ya comienzan a marcar un fenotipo en el cual no nada más se identifica la MIC con el patrón de resistencias, vean ustedes, para Acinetobacter baumannii, que es un problema muy serio, al menos en el hospital en el que yo trabajaba antes de jubilarme, así como de Escherichia coli, que son los de los microorganismos que se aíslan mucho al interior de los hospitales. Y les decía de los fenotipos que los sistemas automatizados ahora nos permiten poder hacer un mejor análisis del comportamiento de las resistencias bacterianas en razón a que manejan bionúmeros, manejan porcentajes de probabilidad de certeza de la identificación en este caso, y los fenotipos de resistencia que normalmente están manejando este tipo de microorganismos ya identificados como tales. Este es 2012, este cultivo.
De acuerdo con eso, pues ya la idea es ver en una línea del tiempo cómo nos estamos comportando. Desde luego que tuvimos una etapa muy oscura a partir de que se descubrieron los primeros antibióticos y esta etapa oscura en la que se resaltaba la importancia ya en la era de Ignaz Semmelweis del lavado de manos para prevenir la fiebre puerperal, trajo varias, digamos, desarrollos, varias características en la evolución de los antimicrobianos desde la etapa primordial pasando por lo que se llamó la etapa dorada, que fue a mediados del siglo pasado, en la que surgieron una gran cantidad de antimicrobianos, se comenzaron a conocer mejor las propiedades farmacológicas, el fondo bioquímico e incluso las características ya estructurales mucho más complejas de los diferentes antibióticos, los blancos a los que eran dirigidos y desde luego la parte de genómica que ya prácticamente al cierre del siglo pasado comenzó a manejarse, pero que iba de la mano justamente del desarrollo de la resistencia incrementada a los antimicrobianos paradójicamente o paralelamente, con la escasez ya en la segunda etapa del siglo XX respecto a nuevas drogas que pudieran haber surgido ya como drogas antimicrobianas. Y esto justamente ya viene siendo la parte en la que vamos nosotros a establecer las diferentes etapas en que se fueron desarrollando los antimicrobianos hasta llegar al cierre del 2000, en la cual ya estamos hablando de las cepas pan resistentes, multidrogo resistentes y las extremadamente resistentes. Un ejemplo para esto lo podemos establecer con cómo se han venido desarrollando las resistencias con neumococo, que es una bacteria muy común para todos. Hablamos del advenimiento de la penicilina en los años 50 o la quinta década del siglo pasado. Y vean ustedes, en el año que surge la penicilina ya comercialmente, ya estructurada, ya bien desarrollada, y para vean ustedes los años 60, 70, sí pasó un buen de años para desarrollar la resistencia ya a la penicilina por parte de neumococo. Quienes vivimos la medicina ya a partir de los años 70, 80, nos pudimos ya ir dando cuenta que ya venían surgiendo cepas resistentes tanto a penicilina como a eritromicina, aunque no se hacía mucho ruido a este respecto. Surgen las cefalosporinas en los años 60 del siglo pasado y para los 80 ya hay la resistencia a las cefalosporinas de diversas generaciones que se desarrollan de la década del 80 al 90 prácticamente. Por ahí de 1996, vean ustedes, surge una de las fluoroquinolonas, que actualmente es una herramienta muy importante en terapéutica antimicrobiana, y el mismo año surge la resistencia justamente a estas fluoroquinolonas. Y así se establece que desde cierre del siglo pasado, neumococo se considera como una bacteria multidrogo resistente prácticamente desde 1998 descrita así. Y eso sucede con estafilococo, sucede con Escherichia coli, sucede con Pseudomonas aeruginosa y una gran cantidad de microorganismos. Si nosotros lo vemos de otra manera, viéndolo en gráficos, no voy a pedir que lean toda la gráfica, sería poco pedagógico. Simplemente quiero que vean las líneas doradas que aquí remarco, en donde para estafilococos, que es una bacteria muy común, vean ustedes, viene la penicilina y prácticamente para 1940 ya hay resistencia a la penicilina de estafilococos, por lo tanto se comenzó a convertir en una opción poco útil ya a partir de entonces la penicilina para estafilococos. Surge la meticilina en los años 60 y vean ustedes, en 2 años ya hay cepas resistentes a meticilina. Viene un desarrollo muy importante de diversos antibióticos, pero vean ustedes, llegamos a Linezolid en el 2001, aquí lo menciona, aquí no estoy hablando todavía de vancomicina, para la cual también ya se generaron ciertas resistencias tanto de enterococos como de estafilococos. Pero vean ustedes, una de las opciones que incluso en muchos hospitales todavía no manejan, que es el Linezolid que inició con el siglo, y ya prácticamente en un año desarrolla resistencias al Linezolid. Y en 2010 surge una cefalosporina de quinta generación cuyas características son justamente la cobertura para estafilococo aureus o coagulasa negativo, resistente a vancomicina, resistente al linezolid, resistente a las otras opciones, pero en un año también ya ceftaroline, aún sin que muchos lo hayamos usado, ya reporta cepas resistentes. Entonces, esto es algo, una lucha permanente, constante de las sales antimicrobianas contra la capacidad de desarrollar resistencia por parte
de los microorganismos. Vean ustedes, con neumococo sucedió lo mismo. En 96 surge levofloxacina y para el 96 ya se reporta resistencia a neumococo. ¿Cuál es la finalidad del uso de los antimicrobianos? Esto es muy fácil de determinar. Si yo tengo una bacteria gram positiva y la quiero matar con un betalactámico, mi objetivo final es matar a la bacteria mediante el mecanismo de acción que es la inhibición de la síntesis de peptidoglicano. Para esto sigue una ruta, este antimicrobiano, en la cual va a buscar en las diferentes fases de la síntesis del peptidoglicano la unión a proteínas fijadoras de penicilina. Y esto va de la mano con el mecanismo que se comienza a formar para que resista, que es la falta de unión a esas proteínas fijadoras de penicilina, las cuales incluso pueden estar alteradas si la bacteria sobrevive, o bien las beta-lactamasas, que son enzimas hidrolizantes, que van a hidrolizar justamente el beta-lactámico y por lo tanto la bacteria sobrevive. Con las bacterias gram negativas sucede algo parecido, nada más que recuerden que ahí se considera un espacio periplásmico donde también están las PBPs y hay una membrana externa. En este caso, si el objetivo es matar a la bacteria, el problema es que ahora se conocen diversos mecanismos, por ejemplo, fenotipos de impermeabilidad bajo los cuales la bacteria sobrevive, o bien la falta de unión a proteínas fijadoras de penicilina, o también la producción de enzimas hidrolizantes, e incluso en algunos casos de muchas bacterias que pueden inducir la producción de bombas de expulsión, que es otro mecanismo por el cual o alteración de los sitios blancos. Entonces, todo esto que sucede en lo que es, yo le llamo la tétrada ecológica de la infección, siempre se ha hablado de la tríada ecológica, agente, hospedero y medio ambiente, yo le añadiría en este caso, para este caso de la RAM, el efecto de los antibióticos sobre todo este proceso de infección que se da en cualquiera de los ámbitos, llámese comunitarios u hospitalarios, pero que lo representa muy bien lo que sucede al interior de los hospitales, en donde tenemos pacientes que normalmente los estamos sobreinvadiendo por, desde luego, por motivos terapéuticos, eso es innegable, pero que lo que están haciendo es invadir prácticamente procedimientos quirúrgicos, procedimientos de invasión al torrente sanguíneo, diversas sondas, diversas conexiones urinarias, gastrostomías, endotraqueales, etcétera, etcétera, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Más allá de eso, también hay otro fenómeno por el cual las resistencias bacterianas se han venido incrementando. Este mapa hecho a principios de siglo lo que muestra, lo que ustedes ven en rojo, es lo que estamos consumiendo en muchas ocasiones. Nosotros hemos sido por muchos años países consumidores de maíz transgénico. Y en el maíz transgénico, para principios de este siglo, que está representado en este mapa, se demostró que había inserto en el maíz transgénico un gen AMPC, que es una betalactamasa, la primera betalactamasa que se comenzó a documentar en muchos casos de antibióticos betalactámicos, es la AMPC. Entonces, desde ahí tenemos un problema grave que se representa en esta, pues prácticamente una web de resistencias bacterianas, una red muy compleja, en el cual justamente los antimicrobianos que de consumo al interior de hospitales o en la comunidad, finalmente van a tener un destino, y ese destino pues es el caño para fines prácticos. Es el drenaje y posteriormente las plantas tratadoras de agua que van a ir para todos lados, tanto alimentos, productos agrícolas de consumo humano, productos animales de consumo humano, la medicina veterinaria, en fin, una gran cantidad de productos animales, agrícolas, digamos, el aspecto ambiental también, todo confluye para que finalmente quienes van a recibir esto sean la comunidad. Y en la comunidad, acuérdense que lo que estamos consumiendo son genes de resistencia. No nada más es el hecho de que el mundo esté cubierto de una fina capa de heces, como lo decía Lance Price en la Universidad de George Washington, o como lo dijo hace muchos años el doctor Biaggi, maestro emérito de la parasitología en México, que si la popó fuera luz no existiría la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Por el fecalismo extenso que había, pero más allá del fecalismo, las bacterias que contienen genes de resistencia, que son los que van a dar pie a lo que son los mecanismos diversos, no solo en la producción de la resistencia, sino en el hecho de que en la presión de selección que se da también por el uso indiscriminado de antimicrobianos, persistan unidades formadoras de colonias
que posteriormente, si bien no dan manifestaciones clínicas porque la cura clínica es muy evidente y se van pacientes de alta, se van con unidades formadoras de colonia ya resistentes, que ante la menor oportunidad también comienzan a desarrollarse y a generar poblaciones altamente resistentes a los antimicrobianos de uso común y desde luego al interior de los hospitales a los antimicrobianos más selectos que ustedes lleven en la memoria. Y esto da origen a lo que se ha considerado el resistoma, en donde se habla justamente del uso, del mal uso también de los antimicrobianos por diferentes factores, promoción de la salud, crecimiento animal, salud humana, ¿sí? Y que implican ya la colección de todos los genes que de manera directa o indirecta van a condicionar la resistencia a las bacterias y de estas a los antimicrobianos. Y esto habla también de la sobreexposición y en muchas ocasiones necesaria con afanes terapéuticos, en donde se involucran todos estos aspectos que van a dar origen ya a lo que es el ciclo de resistencia antimicrobiana que se conoce como resistoma. Y sumado a esto, justamente este resistoma intrínseco tiene considerados todos los factores relacionados con diversos aspectos, digamos, fisiopatológicos de la infección, como es la formación del biofilm, la abundancia, la persistencia de los genes y los determinantes clásicos de la resistencia, como es la inactivación antibiótica, la modificación de los blancos terapéuticos, los cambios o los fenotipos de impermeabilidad y la actividad genética que da origen justamente a la transferencia horizontal o bien a las mutaciones y van de las manos con lo que es el moviloma, es decir, la forma en la cual todos estos genes van a estar moviendo en todo lo que es la especie humana y las especies animales, desde luego también. Por ahí desde 2001, la Organización Mundial de la Salud establecía estas premisas, que la resistencia tiene un alto costo económico, ¿sí? Así como en los medios de subsistencia y sobre todo de vidas humanas. Esto ha hecho que desde entonces se haya considerado, y desde mucho antes también, el peligro de la eficacia de los programas de atención a la salud. Y esto ya implicaba amenazas para la gobernanza, habla de estabilidad mundial y la seguridad de los países. Y pues el hecho de cómo se puede interpretar el papel de los clonos resistentes. Entonces, desde entonces ya para este siglo se estableció una estrategia mundial para contener la resistencia a los antimicrobianos, cosa que no permeó mucho hacia el interior de nuestras unidades médicas, o al menos no se le daba la difusión que realmente merecía todo esto. Y se estableció la recomendación para el uso juicioso de antibióticos, de los cuales yo recuerdo que a través de la Sociedad de Pediatría del ISSSTE, la Asociación Mexicana de Pediatría, la academia misma, comenzó a hacer foros en donde se pudiera hablar también de respecto al uso juicioso de los antibióticos. En el año 2010, yo tuve la oportunidad de acudir por parte de la Sociedad Mexicana de Pediatría junto con la doctora Patti Saltijeral y un grupo de trabajo a esta reunión que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el jueves 27 de mayo del 2010, en la cual se estableció el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos, es decir, únicamente prescripción y venta por receta médica. ¿Qué sucedió después de esto? Se vino como un boom en el que las farmacias comenzaron a tener prácticamente todas, genéricos similares, farmacias de patente, anexos en los cuales se daba consulta médica, asesoría médica gratuita, costos económicos, pero de las cuales salían muchas personas con diversos antibióticos en una bolsa con 3 o 4 medicamentos para problemas incluso triviales. Los que trabajamos en urgencias pediatría muchas veces lo vimos, cuadros de diarrea aguda, deshidratación, fiebre por deshidratación, y llegaban con una bolsa en donde llevaban amicacina, ampicilina y metronidazol. Esto es algo que sucedió mucho a partir de que se dio esta parte. ¿Qué sucede en 2014, siguiendo en la evolución de todo esto? En 2014 se hace una proyección por parte de grupos de expertos a nivel mundial de lo que está sucediendo con la RAM. Y desde entonces se estableció que para el año 2050, la RAM se estima que provoque más de 10 millones de muertes, que juntamente con otras infecciones suman casi 12 millones de muertes, que van a rebasar a las muertes por cáncer y a las muertes por diabetes mellitus, es decir, las muertes por enfermedades crónicas en los niños. Este es el tamaño de proyección que se hizo en 2014 de lo que es la RAM.
Y esto además implica un aspecto económico muy importante, porque si bien se habla de exclusivamente RAM, 10 millones, más las otras enfermedades infecciosas, el costo para Europa era de 66 trillones de euros, una cantidad bárbara de dinero que podría, pues desde luego, financiar muchos programas preventivos en salud que ayudarían a disminuir la carga de enfermedad infecciosa y que pudieran brindar una mejor salud de la población. Esto fue publicado justamente por esos años del 2014. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos venido cargando ya desde entonces? Del concepto de resistencias bacterianas a multidrogoresistencias, a pan-resistencias y las XDR resistencias, es decir, las extremadamente resistentes bacterias o micobacterias, como tuberculosis es muy común este concepto, son un problema digamos, de actual impacto fuerte contra la vida, contra la salud y contra la estabilidad de muchos gobiernos. En 2017, la OMS edita una lista de patógenos prioritarios que están proponiendo para la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. En esta lista son 13 microorganismos, se suma, digamos aquí, Mycobacterium tuberculosis, aunque no lo anotaron en las listas, lo mencionan en los textos en los cuales publican todo esto. Algunos de ellos catalogados de prioridad crítica o prioridad uno, Acinetobacter baumannii, que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo habrán oído en sus hospitales o en sus unidades médicas. Pseudomonas aeruginosa, ambos resistentes a carbapenémicos. Enterobacterias resistentes a carbapenémicos y productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Las de prioridad elevada, como Enterococo faecium, resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus resistente a meticilina e incluso también ya vancomicina, y hablamos de adquirido en el hospital y adquirido en la comunidad. Ya también se involucra el Helicobacter pylori resistente a claritromicina, Campylobacter, Salmonella resistentes a fluoroquinolonas, Gonococo resistente a cefalosporinas de tercera generación y a fluoroquinolonas. Y vean ustedes de prioridad media, Streptococcus pneumoniae sin sensibilidad a penicilina, Haemophilus influenza resistente a ampicilina y Shigella resistente a fluoroquinolonas. Esta clasificación que hicieron ha mantenido un estudio muy dinámico. ¿Qué hace México? Porque México sí ha trabajado, México ha propuesto. El problema es que no ha permeado como quisiéramos a nuestros compañeros, a muchos de nuestras unidades médicas. Vean ustedes, el 5 de junio del 2018 se publica el acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Esto ya lo vuelve como algo obligatorio para todos los que nos constituimos en parte de los sistemas nacionales de salud, ¿sí? Es obligatorio el cumplimiento. Aquí la pregunta sería, y creo que la respuesta está en cada uno de ustedes. Primero, ¿conozco esto? Y segundo, y si lo conozco, ¿lo estoy cumpliendo? Es algo que nosotros tendríamos que estar reflexionando. Para 2020, vean ustedes lo que declara la OMS y esto es muy importante. Incluso lo puse en rojo. La RAM constituye una de las 10 principales amenazas de salud pública que enfrenta la humanidad. No es cualquier cosa. Es algo que desafortunadamente, y ahorita lo vamos a comentar, muchas estructuras en salud no la consideran, pero tiene costos económicos, tiene costos en salud, tiene costos en relación a la discapacidad, que también ya se ha medido a nivel mundial todos estos factores. Se propagan rápidamente, ¿sí? Que también esto es importante y hace algunos años se comenzaron a manejar los conceptos de las superbacterias, a las cuales yo en lo personal les llamo X bacterias, es decir, son mutantes como los hombres X, valga la analogía, ¿verdad? Más que super, son como que bacterias que mutan y que van condicionando patrones de resistencia a muchos antibióticos, incluso algunos de ellos que ponen en riesgo la vida. Ya para 2019 declara la OMS que solamente identificó, vean ustedes, 32 antibióticos en fase de desarrollo, de los cuales solo 6 se clasificaron como verdaderamente innovadores. Y después vinieron ya algunos grupos como lo que es el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia y el Uso de Antimicrobianos, que usa las abreviaturas GLAS, en los cuales pues están muchos países inscritos. Y aquí me voy muy rápido en estos mapas. ¿Por qué? Porque finalmente este 2021, desafortunadamente, en donde están inscritos muchos países, estamos hablando
continente americano, Norteamérica, parte de Sudamérica muy importante, África, Europa, Asia. Y vean, México está en blanco. Como que México no está inscrito en este sistema mundial. Esa da la impresión porque en el resto de parámetros que se miden en estas asociaciones mundiales donde se estudian las diferentes características de las resistencias antibacterianas, miren, por síndromes infecciosos, torrente sanguíneo, México sigue apareciendo en blanco en relación a patógenos bacterianos, la cobertura por patógenos bacterianos, seguimos apareciendo en blanco. Por consumo de grupos farmacológicos, México no aparece en estas listas. Sí aparece, por ejemplo, Colombia, aparece, por ejemplo, de América, Perú, pues de América son realmente pocos. Pero a golpe de calcetín podemos ver el color azul, y ese color azul que sumado con el color verde son la mayoría de los antibióticos que más se consumen en el mundo. Vean ustedes, son los betalactámicos y otros betalactámicos los que más se consumen en el mundo. Por eso es por lo que mucha gente conoce mejor los mecanismos de resistencia a los betalactámicos. Y de ahí podemos ver ya otros colores en donde se involucran macrólidos y se involucran tetraciclinas como parte de los medicamentos que más se están usando a nivel mundial. Y esto que pareciera ser, digamos, poco importante, lo que demuestra es lo que está en azul, es el consumo oral de antibióticos, ¿sí? Es decir, el consumo oral de antibióticos, diríamos, pues es que preferible, ¿no? Aquí significa que a lo mejor hay menos graves. El problema aquí estamos hablando de la sobreexposición que se da en muchas ocasiones de manera innecesaria o en la mayor parte de los casos y que es lo que va impactando en la emergencia de las resistencias. Entonces se sigue considerando, vean ustedes, para 2023, según la OMS, a nivel mundial, la RAM como una de las principales causas de muerte. Y vean ustedes, ya manejan cifras, 1.2 millones de muertes, pero asociadas prácticamente casi 5 millones de muertes en 2019, exclusivamente relacionadas con la RAM. Y lo que se establece es que si nosotros eludimos o no abordamos este problema, no lo reconocemos, habrá graves consecuencias, no solo para la salud, ¿sí? Sino para la economía mundial, que vean ustedes, para 2050 se habla de 100 billones de dólares, el costo que tiene este tremendo problema. Muchos países han hecho esfuerzos, pero muchos de ellos son aislados. Yo estoy seguro que en México hemos hecho muchos estudios, yo me incluyo, en relacionados con la resistencia ante los antimicrobianos, pero desafortunadamente no han impactado de la manera que, sí, que nosotros quisiéramos. Entonces, en esta frase que de la resistencia a los antimicrobianos es una prioridad socioeconómica y de salud pública mundial, creo que tenemos nosotros que llevar el mensaje a las nuevas generaciones de médicos. Muchos ya estaremos viciados, ya vamos de salida, otros a lo mejor no lo apreciamos tanto, pero creo que si no trabajamos de manera conjunta, solidaria, no vamos a poder resolver este problema. Y diríamos lo que se daba para 2050, ya se comenzaron a hacer cálculos para 2030. ¿Por qué? Porque en 2014 no se consideraba que iba a llegar COVID. Y cuando llegó COVID fueron millones de personas en el mundo que fueron sujetas a antimicrobianos diversos, entre ellos la citromicina, en los pacientes hospitalizados, carbapenémicos, fluoroquinolonas, una gran cantidad de antibióticos que se comenzaron a utilizar y esto ya ha venido impactando. Entonces, ¿qué es lo que estima el Banco Mundial? Vean ustedes, si no se controla la RAM, habla de pérdidas anuales de entre 1 billón de dólares y 3.4 billones de dólares de lo que es el Producto Interno Bruto. Para los economistas, yo creo que esto es algo, y hablamos de 2030, es decir, dentro de 5 años. Esto es una barbaridad de presupuesto, que desde luego, pues no hay presupuesto que alcance, ¿verdad? Y aparte, 1 billón adicional en costos de atención sanitaria para 2050, ¿sí? Esto es año con año lo que está sucediendo y se va incrementando, ¿sí? Y pues desde luego se sigue propagando, se siguen desarrollando mecanismos de resistencia. Vamos a llegar a la posibilidad de no poder tratar infecciones comunes, infecciones que considerábamos triviales y algunas de ellas que están relacionadas también con procedimientos hospitalarios, como lo que es el cáncer, algunas cirugías, etcétera, lo que lleva de la mano morbilidad y discapacidad aumentados. Las inequidades son parte importante, las desigualdades en los países en los que no hay acceso a servicios de salud como uno quisiera, ¿verdad? Como sería lo ideal,
¿sí? Entonces, a partir de este concepto se establece, a partir de la OMS y las organizaciones cuatripartitas en donde se involucran el área de agronomía, el área de zootecnia, es decir, animales, productos agrícolas, como parte de una respuesta integral en lo que es One Health, lo que es el concepto de una sola salud, que es parte importante. Y ven ustedes, estamos hablando de la Asamblea Mundial en abril de 2024, hace exactamente un año. Los desafíos son muchos y aunque la diapositiva está cargada, no quiero que lean todo lo que dice ahí. Simplemente el de saber que existen desafíos para los sistemas de salud y los desafíos para las personas orientados en estos cuatro aspectos. La prevención de infecciones con pobres, con muchos o pobres accesos, acceso a servicios de salud también, los recursos diagnósticos que deberían ser de la más alta calidad y en eso se tiene que trabajar mucho, así como los tratamientos, el acceso que todas las sociedades y las personas de manera individual tenemos derecho, como un derecho humano a la salud inalienable, que es lo que se puede ir analizando de lo que es este cuadro. En 2024 sale una nueva lista, era de 13 y ahora se hace una lista de 15 patógenos bacterianos de importancia en salud pública que son o sirven como guía para la investigación, el desarrollo y las estrategias de prevención y control de la resistencia a antimicrobianos. Igual están divididos en estos tres grupos críticos, entre esos tres grupos, perdón, lo que es el grupo crítico, lo que es el grupo de resistencia alta y el grupo de resistencia intermedia. En este sentido, vean ustedes lo que tiene como objetivos a partir de esta lista la Organización Mundial de la Salud. Esta todavía está vigente, fue recientemente establecida. Lo que recomienda es orientar la investigación y el desarrollo de nuevas terapias antibióticas que sean eficaces, ¿sí? Y que vayan alineando la inversión con las necesidades clínicas y de salud pública. Es decir, es gobierno y la parte de salud, los responsables de los sistemas de salud para investigación y desarrollo. Facilitar la coordinación internacional. Aquí hablamos de los países que integran las regiones de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de agentes antibacterianos que verdaderamente sean innovadores y eficaces, así como las herramientas y las estrategias de prevención y control. El desarrollo de intervenciones alternativas no farmacéuticas y de salud pública para atacar a los patógenos que son clave en las multidrogoresistencias y los sistemas de información. La información es clave, es un factor clave que no debemos perder y que creo que es en donde nos estamos atorando mucho todos nosotros como sector salud. La información, la comunicación. La comunicación pasa a formar parte importante para los programas de prevención y control de infecciones. Se estableció una metodología que se propuso a través de estas organizaciones internacionales que se llama PAPRICA, en la cual se siguen diferentes pasos que van orientados a la priorización de decisiones que le llaman multicriterio. Es un proceso de priorización en donde se establecen varios pasos, no los vamos a leer, se las voy a compartir con mucho gusto, puedo dejar la presentación, se está grabando. Este, para que lo vayan leyendo mucho más detenidamente. Aquí de lo que hablamos en este proceso es de que a partir de los criterios lo que se va a evaluar son aspectos como mortalidad, incidencia, carga sanitaria, tendencia de resistencia, transmisibilidad, prevenibilidad, tratabilidad y planeación. Y cada uno con sus propias definiciones. Este es un cuadro muy grande, por eso nada más puse esta parte de lo que se trata. Este cuadro que se clasifica según diferentes métodos de puntuación para ver los niveles de riesgo altos, medianos, medios, bajos, etcétera. Y en forma muy dinámica, revisando todo lo que se reporta de todo el mundo desde 2017 al 2024 que ha venido a dar lugar a la nueva clasificación de antibióticos prioritarios en los que de 13 sube a 15 y sigue siendo el mismo grupo crítico, el grupo de riesgo alto y el grupo de riesgo mediano, en los cuales lo que importa de lo que está en negritas lo encierro en círculos, en donde habla de las mayores amenazas para la salud pública, los grupos críticos, con pocos o ningún candidato prometedor en desarrollo para tratamiento, o bien aquellos de grupo alto que son significativamente difíciles, hay una pequeña diferencia, con pocos tratamientos potenciales, o bien aquellos de dificultad moderada para el tratamiento con tendencias moderadas en resistencia, pero todos ellos con una característica común, son difíciles de prevenir y son altamente transmisibles. Y de acuerdo con todos estos criterios, sacan una lista de patógenos, ya aquí está la nueva lista,
enterobacterias resistentes a carbapenémicos, enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Aquí ya añaden Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina, lo que es la TBRR. Salmonelas en el grupo alto, resistentes a fluoroquinolonas, que las utilizamos a pasto, sobre todo en la población adulta, pero esto impacta en los niños. Shigelas también. Enterococcus faecium resistente a vancomicina. Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Gonococo resistente a cefalosporinas y fluoroquinolonas. Estafilococo aureus resistente a meticilina. Y las de grupo mediano, las estreptococos resistentes a macrólidos. Hablamos de grupo A, hablamos de neumococo, grupo B resistente a penicilina y Haemophilus influenza resistente a ampicilina. Estos son los 15 que se han logrado establecer actualmente, a partir de lo cual sacan estos cuadros. Yo solamente voy a encerrar en rojo. Ustedes podrán ver la lista de microorganismos y meditar en sus hospitales, en sus unidades de atención, en su práctica privada, lo que han mandado de urocultivos, a lo mejor cultivos bronquiales, exudados faringios, de ellos, ¿cuáles están en esta lista? Escherichia coli resistentes a cefalosporinas de tercera generación, Salmonella resistentes a fluoroquinolonas, Enterobacter resistente a cefalosporinas de tercera, Citrobacter. Entonces, es bueno ver una lista muy grande en la cual se establecen los riesgos por nivel de resistencia. Un nivel de resistencia mediano, un nivel de resistencia mediano alto, un nivel alto, que son los que yo escogí en este caso, para ejemplificar lo que sucede al interior de muchos de nuestros hospitales. A lo mejor en mi hospital pudiera yo transferir Enterobacter y ponerlo en el mediano alto. Y el Fecium a lo mejor lo pongo en el alto. No lo sé, cada hospital tiene su propio comportamiento, pero estos cuadros nos permiten poder idear algo que pudiéramos hacer en nuestras unidades médicas, porque se miden los patógenos por nivel de resistencia, los patógenos por número de casos por millón de habitantes, desde el bajo, bajo mediano, 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 alto, alto, según el número de casos. Y vean ustedes, volvemos a poner los mismos microorganismos. Klebsiella pneumoniae, Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, que al menos yo siento que hay hospitales de alta complejidad que estos ya pudieran estar aquí. Han emergido una gran cantidad de bacilos gram negativos no fermentadores al interior de muchos hospitales de alta complejidad. Entonces, esto se pudiera adecuar, esto que es a nivel mundial, se pudiera adecuar en el ámbito de local o en el ámbito nacional para ir conociendo qué tenemos nosotros como control epidemiológico en nuestros hospitales. También se han medido los años vividos con discapacidad por millón de habitantes y si se dan cuenta prácticamente estamos hablando de resistentes a carbapenémicos, resistentes a cefalosporinas, resistentes a fluoroquinolonas, a macrólidos, ¿sí? Y de alguna forma cada quien los puede ir colocando en el cuadro que más les convenga. Por tendencia de resistencia, cuando hay una tendencia creciente, vean ustedes, en una región de la OMS o en dos regiones de la OMS, o en tres o más regiones de la OMS, vean ustedes cómo se van posicionando. Esto lo pudiéramos hacer en pequeño en nuestro hospital, ¿verdad? Si es en la terapia intensiva, si es en el área quirúrgica, si es en algún lugar, cómo es el nivel de resistencias con el que se están comportando los aislamientos que tenemos en nuestras unidades médicas. Según nivel de transmisibilidad, vean ustedes también, se ha medido este concepto, es también otro criterio de medición, al cual de acuerdo a los puntajes se le van dando también las connotaciones de mediano, mediano alto o alto riesgo según nivel de transmisibilidad. Vean ustedes, alto para E. coli, Klebsiella, Shigella, Enterococo faecium, Salmonellas notifi, Staphylococcus aureus con sus diferentes patrones de resistencia. Respecto de la prevenibilidad, que es un punto muy importante, esta previsibilidad se mide en razón a una recomendación que hay de los eh, prevención y control de infecciones estándar, los procedimientos estándar de prevención, si son efectivos y suficientes, 2 puntos. La descolonización o profilaxis, si existe en nuestras unidades, también eficaz, 2 puntos. Las intervenciones de salud pública en las comunidades, si son existentes y efectivas o innecesarias, también 2 puntos, que sería lo ideal tener todas estas calificaciones. Pero cuando lo vemos según esos niveles de permeabilidad, vean ustedes, hay bacterias que están en un nivel mediano, en mediano bajo o bajo nivel de prevenibilidad. Y estamos hablando de lo que conocemos: Escherichia coli, Klebsiella, Enterococcus faecium, Salmonellas notifi, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Serratia, tuberculosis resistente a rifampicina. Entonces, ustedes pueden colocar, les digo, lo que según su experiencia en sus unidades vayan identificando para poder ir haciendo estas clasificaciones
tomadas como modelo de esto que se hace a nivel mundial para la aplicación local y tendremos, yo creo que muy buenos resultados respecto a lo que tenemos. Y viene la parte más grave, según el nivel de tratabilidad. Y en el nivel de tratabilidad, solamente vean la última columna. Muy bajo el nivel de tratabilidad para Acinetobacter baumannii, y aquí estamos hablando de tuberculosis resistente a rifampicina a nivel mundial, ¿eh? Pero aquí analicen qué sucede. Lo que yo veía cuando estuve trabajando en hospitales, que aquí yo podría haber puesto Pseudomonas aeruginosa y seguramente pondría, aunque no lo veo por aquí, Acinetobacter. Ah, sí, aquí está Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Entonces, cada uno podría ir adecuando lo que sucede en, en sus ámbitos y de esa manera van a poder ejercer un mejor control. Probabilidad de disponibilidad de tratamiento en el futuro, otro criterio, vean ustedes, prácticamente improbable en el futuro de corto o mediano plazo. Tenemos a Klebsiella resistente a carbapenémicos, Acinetobacter resistente a carbapenémicos, lo señalé en rojo, Enterococo faecium resistente a vancomicina, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos y Staphylococcus aureus resistente a meticilina, entre los otros que están no remarcados, pero que también forman parte importante de lo que está sucediendo y lo que se está digamos, proyectando en un futuro no muy lejano. Entonces aquí tengo señaladas en rojo de esa lista de 15 patógenos, algunos que a título personal yo he identificado en algunos hospitales. Acinetobacter baumannii, enterobacterias resistentes, bueno, resistentes a carbapenémicos, enterobacterias resistentes a cefalosporinas y a carbapenémicos, Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina, Enterococo faecium resistente a banco, Pseudomonas resistente a carbapenémicos, Estafilococo aureus resistente a meticilina, entre los que más problemas nos están dando actualmente en algunas unidades médicas del país. Se establece ya entonces el nuevo plan de acción. Y en este nuevo plan de acción se habla de generar conciencia y comprensión respecto a la RAM. Hablamos de comunicación, hablamos de educación médica, hablamos de formación efectiva. Nuevas generaciones que ya traigan inserto este chip en su formación profesional. Reforzar conocimientos, base científica a través de vigilancia e investigación. Reducir la carga de infecciones con medidas preventivas eficaces de forma óptima hay que utilizar los medicamentos antimicrobianos en salud humana, en salud animal y en salud agrícola también, en salud de alimentos, con inversiones que sean sostenibles de acuerdo a las necesidades de cada país y en cada país de acuerdo a las necesidades de cada institución. Entonces se propuso un paquete básico de intervenciones, ya vamos a terminar, yo creo que unos 4 minutos terminamos, centrado ya en las personas. Y en este paquete básico desde la base hablamos de lo que es la gobernanza, a través de la cual deben generarse las estrategias para generar conciencia con educación. A nosotros nos corresponde desde las unidades formadoras de recursos humanos para la salud, desde el pregrado, pero ahora ya hay proyectos desde la educación a la salud, desde las escuelas de nivel básico. Hablamos de secundarias, hablamos de preparatorias, en donde se promueva todo este tipo de conocimientos relacionados con el mal uso de los antibióticos. Le sigue los siguientes tres pasos, vean ustedes, generar redes de vigilancia, las tenemos en México, pero no todos nuestros hospitales están incluidos en la ROVE, que eso es algo también muy triste. La red hospitalaria de vigilancia epidemiológica no tiene a muchos hospitales que son importantes en cada estado del país, los farmacovigilancia respecto a antimicrobianos y la investigación e innovación sobre la RAM. Y esto fundamentado también, o es el sustento de cuatro pilares básicos, que es la prevención, el acceso a servicios esenciales de salud, el diagnóstico, los recursos diagnósticos al alcance de todos y los laboratorios que deben tener todos los insumos necesarios para demostrar las características de nuestros comportamientos de resistencias y darlos a conocer a la comunidad médica, así como el acceso también a las medidas de tratamiento. O sea, aquí es acceso para la sociedad, acceso para las personas de manera individual, comunicación para todo lo que es el ámbito de quienes trabajamos para la salud y los que gobiernan y toman las decisiones en las políticas en salud, para que esto vaya de la mano de mitigar el daño que se produce, desarrollo reducido y más lento de la RAM y la reducción de la mortalidad, morbilidad y desde luego los años de discapacidad que se van condicionando como efecto de esta resistencia a los antimicrobianos. Esta imagen es de 2025, me lo enseñó un alumno de la Escuela de Medicina. Vean ustedes, es torrente sanguíneo. Es eh,
prácticamente resistente a una Klebsiella SP, resistente a todo lo que está aquí, incluidas las glicilciclinas, incluidos aminoglucósidos, incluidas cefalosporinas de tercera, fluoroquinolonas, carbapenémicos, betalactamas, para todo es resistente. Y van haciendo una recomendación ellos que pues, habría que ver qué tan recomendable es. Entonces, ¿qué se requiere para tratar de manejar esto? Esfuerzos centrados en áreas clave como medidas sólidas de prevención y control de infecciones, acceso equitativo a diagnóstico, a tratamiento y a todo lo que implique las necesidades en la atención a la salud, la detección adecuada, correcta de las tendencias emergentes de la RAM desde nuestras unidades de trabajo y la inversión para la gobernanza en investigación y desarrollo, que es algo muy importante. Existen diversos documentos, estos también se los puedo compartir si se comunican conmigo personalmente o a través de las redes, y yo con gusto les comparto estos documentos que existen, vean ustedes, desde el 2020, agentes antibacterianos que ya están en desarrollo, en donde se habla de muchas combinaciones que muchos de nosotros todavía ni conocemos. Pero pudiéramos hablar ahora de lo que sucede en los niños, que es la Academia Mexicana de Pediatría. Aquí mencionamos 5 que desde el año pasado en la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica nos dieron a conocer estos 5 agentes: ceftolozano taxobactam, ceftazidime con avibactam, meropenem con vaborbactam, imipenem cilastatin con relebactam y el cefidecorol, cefalosporina de quinta generación. Dan a conocer en sus estudios los diferentes ensayos que se han hecho en diferentes grupos de edad para menores de 18 años, y algunos de ellos prácticamente desde el nacimiento o desde las 26 semanas de edad postmenstrual hasta los 18 años, y las dosis a investigar que se dieron en estos ensayos publicados en estas referencias. Y de ahí habían salido algunas recomendaciones de dosificaciones para cada uno de ellos. Vean ustedes, ceftolozano. La verdad que estuve pensando si las ponía o no las ponía, porque a veces se llega a dar un uso inadecuado pensando en que ya conozco el último grito de la moda, ahora voy a pedir que me compren, ¿verdad? Los últimos gritos de la moda, y no es así. Esto es muy importante porque a pesar de conocer las dosis que aquí se las voy a dejar, ceftolozano de taxobac, 20 miligramos kilo dosis IV cada 8 horas, vean ustedes, para neonatos y menores de 3 meses, 30 miligramos por kilo dosis, ¿sí? Y así ceftazidime avactam, que es la única que realmente se ha autorizado para su uso en niños hasta el momento, incluso por sobre meropenem, imipenem y cefidecorol, es ceftazidime avibactam, pero cada caja de ceftazidime avibactam cuesta poco más de 15,000 pesos. Imagínense el impacto que se tiene para manejar este tipo de infecciones que aquí están mencionadas por microorganismos multidrogo resistentes, bacilos entéricos gram negativos, o bacilos gram negativos no fermentadores con producción de carbapenemasas, beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas clase A, KPC o clase A, B y D, etcétera. Son diferentes los mecanismos, y para todos estos se han generado ya muchas pruebas que han venido a dejar la recomendación incluso de las dosis de estos 5 grupos de nuevos fármacos a partir ya de 2 años a la fecha, ¿sí? Y el problema es que varios de ellos están sustentados en reportes de caso, pero es el caso, cada reporte se va sumando hasta que se comience a generar la evidencia. Esto yo creo que va a tardar un poquito. ¿Qué hace México? México, vean ustedes, participó en la sesión plenaria de la 78ª Asamblea Mundial de la Salud, espero haberlo dicho bien, que se llevó a cabo el 19 y 20 de mayo del 2025. Nuestro secretario de Salud reiteró el compromiso que tiene nuestro país con una agenda global basada en equidad, solidaridad y cooperación. Me preocupa porque aquí habla el Plan Sectorial de Salud de México, que prioriza las enfermedades no transmisibles. Pues con toda justicia tenemos un problema grave de no transmisibles, la prevención y la atención primaria de las mismas. Y al mismo tiempo también escribe que hay un compromiso con el enfoque de una sola salud. Creo que aquí es donde nosotros tenemos que colgarnos ahora sí para poder exigir una cobertura mucho más importante relacionada con este problema de RAM, que está equiparable o más a lo que son las crónicas no transmisibles, y que va a subir todavía mucho más con el paso de los años en el corto plazo. Entonces, estamos hablando como conclusiones de un problema prioritario de salud pública mundial, incluyendo nuestro país,
que amerita el establecer nuevamente las políticas para el uso juicioso de los antibióticos, desde los tratamientos empíricos, los tratamientos dirigidos, el conocimiento de la epidemiología local para hacer estas prescripciones, las medidas de prevención y control de enfermedades infecciosas para disminuir, esto es muy importante, disminuir la carga de enfermedad, incluso para aquellas enfermedades que son prevenibles por vacunación, que esto es también muy importante. Hablamos de neumococo, de mufles influenza tipo B, etcétera, ¿sí? Mejorar las condiciones de diagnóstico etiológico, que es muy importante. Hacemos referencia a que la ceftazidima bivactan es el único betalactámico con inhibidor de betalactamasa, aprobado desde los 3 meses de edad en infecciones moderadas a graves, y desde luego en muchas instituciones. Ya deben estar trabajando con los PROAS, la optimización del uso, la regulación del uso de los antimicrobianos en sus unidades. Y si acaso algunas recomendaciones, un decálogo. Los antibióticos no son analgésicos, o sea, no hay que prescribirlos como analgésicos, ni como antipiréticos, ni como antitusígenos o expectorantes. Hay que respetar los esquemas de profilaxis, no abusar de esquemas poco ortodoxos en primera intención, como son los tratamientos empíricos. Aquí se me fue una S en lugar de una X, me disculpo. Hay que respetar, de acuerdo al uso juicioso, las dosis en los intervalos adecuados, la duración adecuada de los esquemas de tratamiento, como lo marca la Lex Artis, el modificar solo ante casos de mala respuesta al tratamiento inicial y suspender cuando ha sido resuelta o descartada la infección, el tratar de conocer nuestra epidemiología microbiana y fortalecer la cultura de la prevención. Parto, lactancia, lavado de manos, vacunas, que parecen ser muy simples, pero son los más baratos y los que más vidas salvan cuando los sabemos aplicar adecuadamente. Desde ahí nacemos hasta nuestras políticas de llegada a jornadas de salud ante la comunidad y las prácticas de lactancia materna exclusiva, como se ha venido dando con el contacto piel a piel durante el nacimiento de los niños. ¿Qué más se requiere? Vean ustedes, según la Asamblea Mundial de la Salud en abril de 2004, hace un año, habla de capacidades y acciones sectoriales específicas sólidas y bien coordinadas, acelerar los planes de acción nacionales con estas 4 prioridades. Primero, prevención de infecciones que inducen a utilizar antibióticos, es decir, disminuir el uso de antibióticos. Acceso universal a diagnóstico de calidad, tratamiento adecuados. Información, ciencia e innovación, es decir, la vigilancia epidemiológica que nos dé el sustento y desde luego la gobernanza, financiamiento, que es algo de lo que estamos careciendo actualmente de forma desafortunada. Aquí les meto una lista de lo que fueron las lecturas que he consultado y les encierro en este círculo en rojo lo que se ha recomendado actualmente. Vean, iniciativa de diagnóstico de resistencia, pero más allá de esto, el kits de herramientas para fomentar la participación de los medios de comunicación, que es algo que no hemos utilizado en la forma que se debiera tener. Tenemos gran cantidad de medios de comunicación. Y la otra es la educación, recomendaciones para docentes y para responsables de las políticas para dar cobertura en las escuelas. Y no habla de las escuelas de medicina, estas recomendaciones hablan de la escuela en el ámbito de la educación básica. Nosotros tenemos mucha responsabilidad como academias, tenemos que llegar y hacer estas discusiones, es una recomendación y entrarle a las políticas de una salud. Debemos ser mucho más asertivos en lo que estamos haciendo con todo esto. Y con esto cierro agradeciendo su atención y me fui un poquito rápido, pero hay mucha información que no quería dejar de darles y si hubiera tiempo para preguntas, con todo gusto estoy a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Huerta. Excelente conferencia, muy buena. Por lo pronto, vamos a ver si hay preguntas. Pero hay dos preguntas del doctor Enrique Girón. Una que dice, ¿qué papel juega la citogenética bacteriana en la resistencia a antibióticos? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, claro. Dice, ¿qué papel juega la citogenética bacteriana en la resistencia a antibióticos? Primordial, primordial. De hecho, incluso desde lo que les mencionaba de la presión de selección que antes se pensaba que doy cobertura para gram negativos y van a emerger gram positivos, o doy cobertura para gram positivos y emergen gram negativos, o doy cobertura para los dos y me emergen hongos. No es nada más así. Esto se da en el nivel genético justamente.
La presión de selección se da en el nivel genético y los mecanismos de transmisión y justamente se van desarrollando también en el ámbito del nivel intracelular, no propiamente tomando en consideración la parte genética, digamos, eucariota, sino los fenómenos que desarrollan las propias bacterias para no solo desarrollar mecanismos de resistencia, sino para transmitirlos a través de bacteriófagos, a través de plásmidos, a través de otro tipo de mecanismos de transmisión que se han considerado como parte de sus propias capacidades para transmitir estos genes de resistencia. Sí, pues ya comentaste un poquito de la siguiente, pero te la voy a decir también. ¿Cuáles son los mecanismos de las bacterias para que conseguir resistencia a los antibióticos? Pues ya ahorita dijiste Ah, algo. claro que sí, con mucho gusto y gracias por la pregunta. Quité esas diapositivas en donde las ilustraba por cuestiones de los tiempos, pero me da la oportunidad de comentarlos esta pregunta. No me deja abrir la cámara, mi aparato, no sé por qué, ya no me puedo visualizar, pero vean ustedes, hablamos del más conocido, la producción de enzimas hidrolizantes, de las cuales las primeras fueron las penicilinasas y posteriormente vino todo el grupo de betalactamasas que son enzimas capaces de hidrolizar a los antibióticos, es decir, de destruirlos. Otro mecanismo es el que se da por fenotipos de impermeabilidad, en donde se cierra el acceso del antibiótico a la bacteria. Prácticamente no permite que el antibiótico entre. Otra es la modificación de los sitios blancos, en donde el antibiótico tiene un sitio blanco en algún proceso, en algún organelo de la bacteria, dígase ribosomas para síntesis de proteínas, algún sitio específico que modifica sus características estructurales e impide que el antibiótico se pegue y ejerza su efecto. El otro son las enzimas modificadoras de antibióticos y otro que para mí es uno de los que más me apasionan es el de las bombas de expulsión, lo que en términos de inglés lo refieren como flux pumps, que son mecanismos por los cuales la célula se destoxifica de aquello a que le puede hacer daños, entre ellos los antibióticos, los cuales pueden ingresar a la bacteria, pero así como ingresan, salen sin modificarse y sin ejercer ninguna acción antibiótica. Esos son los principales mecanismos. Y aquí lo más grave es que hay bacterias que desarrollan simultáneamente varios tipos distintos de mecanismos de resistencia. Y en el caso de las bombas de expulsión, hay bacterias que expresan simultáneamente varias bombas de expulsión, alrededor de 3 o 4 bombas de expulsión de manera simultánea, como sucede con Pseudomonas aeruginosa justamente, que desarrolla genes para que codifiquen para la expresión de estas proteínas que son esas bombas de expulsión. Muy bien, excelente. Ahora, el doctor Gustavo Castañeda nos pregunta, ¿cómo podemos hacer? La pregunta de los 64,000, creo, para evitar las recetas de los médicos de las farmacias con antibióticos innecesarios, a veces múltiples en las infecciones virales. Sí, en realidad sí es la de los 64,000. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues aquí caemos a lo mismo, es generar conciencia. Y yo me iría más profundo en la respuesta, incluso a nivel intrahospitalario. Yo siempre he comentado con los amigos, en pláticas de café, en algunas conferencias, que yo sería la idea de proponer a los hacedores de políticas en salud que así como en algún momento de la historia de la farmacología se logró que los opiáceos solamente los puedan prescribir con receta controlada, los expertos en el manejo de opiáceos, llámese anestesiólogos, llámese, no sé, psiquiatras, neurólogos, que no podemos manejar nosotros abiertamente. Así debería suceder con estos nuevos antibióticos o con los carbapenémicos o las fluoroquinolonas de última generación y restringir el uso de estos antibióticos justamente a la opinión del experto. Aquí esta parte yo creo que es muy importante que hubiera reunión de expertos justamente. Estoy hablando no solo de infectólogos, porque hay mucha gente, médicos internistas que saben mucho de infectología, hay médicos intensivistas que leen mucho. Entonces, hablar de una reunión de expertos en mesas de trabajo para regular la prescripción de estos antimicrobianos, aún con receta, y que solamente bajo la receta de expertos autorizados en políticas de salud, se restrinja el uso de los nuevos antimicrobianos y algunos de los que ya utilizamos incluso.
Ah, quizá inclusive restringida, como que prohibía hacer una especie de prohibición para que no se receten dos antibióticos y que eso solo Sí, lo haga el también. experto también, ¿no? Exactamente, Sí, cuando haya que buscar así es. combinaciones bajo la prescripción del Sí, experto. así es. Muy bien. Muchísimas felicitaciones, doctor Huerta. Felicidades, por la ponencia. Y hay un comentario del doctor Alejandro Granillo que dice, a veces un médico decide no recetar antibióticos y el paciente va con un doc que sí se los receta. Esto es cierto. Efectivamente. Desafortunadamente esto es cierto. En mucho influyen también los usuarios de los servicios de salud que presionan al médico para que les recete algo y si el médico no se lo receta se van y el médico pierde paciente y desde luego el paciente pierde dinero y con medicamentos que a lo mejor ni le hacen falta. Eso es Claro. educación. Justamente de ahí la idea de que en las nuevas propuestas ya se incluye el irse hasta las escuelas con padres de familia, en las secundarias, en las preparatorias e incluso por ahí llegan a mencionar en el último artículo que está ahí documentado, hasta escuelas primarias. Hay que llegar al magisterio y a través del magisterio a los padres de familia para que de alguna forma se logre controlar todo este tipo de problemas, disminuyendo esa presión que ejerce la misma sociedad para la prescripción de los antimicrobianos. Sí. No, y no falta la señora que nos diga, ¿y qué no le va a dar antibiótico, doctor? Exacto, sí, eso es muy real. Es muy raro. Muy bien, pues doctor Huerta, estamos en tiempo. Todo el mundo está felicitándote, dicen que excelente tema y excelente ponencia. Te mandan saludar y que buenas noches y saludos a todos también. Pues no nos queda más que agradecer la presencia de todos los que estuvieron por acá, que nos sigan apoyando con su presencia en las siguientes. Tenemos temas como este excelentes y ponentes igual que el doctor Huerta, así es que ojalá nos sigan acompañando y pues nos vemos dentro de un mes, en el último martes de junio, con la siguiente presentación. Muchísimas gracias a Víctor que nos ha apoyado siempre con la apertura del Zoom, con la promoción y con todo lo que nos apoya de los constancias, etcétera. Y gracias al doctor Villanueva que también nos acompaña como presidente de la Academia Mexicana de Pediatría y que nos ha apoyado también en esto. Que les vaya bien, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Ahí luego les pido que me compartan la grabación. Claro que sí. Sigo aprendiendo con eso. Soy autocrítico. Muchas Gracias gracias. a todos los asistentes. Un abrazo para todos. Claro. Bye, todo suerte.